Romanos capítulo 10, mire usted qué coincidencia, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora en el versículo 14, Pablo entra en ese método que usa de preguntas y respuestas para dejar más claro lo claro. Dice este versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Ese cómo pues nos recuerda que Pablo procede a explicar el proceso de incredulidad de aquellos judíos lejanos a Cristo Jesús, que ya hemos visto anteriormente. Él dice, ¿cómo pues invocarán? Invocar es llamar, es acudir, es buscar, es hablarle. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para ser más exactos, porque lo rechazaron. No lo recibieron como la piedra angular enviada por Dios, y entonces se les convirtió en piedra de tropiezo. Y continúa en su método el apóstol y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Recordemos que no lo invocan porque en él no creen. Y si no creen, pues ¿cómo lo van a invocar? ¿Cómo va a invocar uno a aquel en el cual no cree? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es que es necesario escuchar la predicación del Evangelio del Reino de Dios, pero ellos sistemáticamente se negaron a escucharla. En otras palabras, no oyeron porque no quisieron. Permítame traigamos un pasaje de las Sagradas Escrituras para que veamos esta incredulidad en acción. Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 60. Está haciendo defensa de su fe Esteban. Dice así a su público que era los judíos mismos. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Esto es fuerte lo que Esteban les está diciendo. Tanto que dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, ojo pues, mire usted, y tapándose los oídos. ¿No le parece que tiene que ver con este versículo 14 de Romanos 10 cuando dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Arremetieron, dice Hechos 7, a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Oh Jesús, recordar en Romanos lo que seguramente siempre tenía presente el asesinato de Esteban, tiene que colocar a Pablo en una situación de completo entendimiento hacia aquellos que no creen en Cristo Jesús de su raza. Y mientras apedreaban a Esteban él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió.
Podemos entonces pensar, ahora sí, con esta ilustración de las mismas Sagradas Escrituras, esa parte del versículo 14 de Romanos 10. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y continúa. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El argumento del apóstol Pablo deja sin bases todo intento que se haga para justificar la incredulidad de aquellos que rechazaron oír, invocar, creer y además violentaron a todos los predicadores enviados por Dios, incluso al mismo Señor Jesús, hasta matarlo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Al igual que el apóstol Pablo, todos los predicadores del reino han sido enviados de Dios. Escuche, tanto los del Antiguo Testamento, los profetas, como los del Nuevo Testamento, los apóstoles y todos los predicadores hasta la actualidad. Todos aquellos que prediquen del reino de Dios hasta su regreso, del reino de Dios, gente nacida de nuevo con mente renovada, son enviados. Es que, para la muestra un botón, esta carta, allá en Romanos capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia, y ahí viene, y el apostolado. Recuerden que apóstol es enviado, apostolado es ser enviados, para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Estoy utilizando la Biblia de las Américas. Para usted ya no debe ser extraño que vamos de versión en versión, pues gracias a la renovación del entendimiento, leyendo el Nuevo Testamento una vez al mes y cada mes en diferentes versiones, nos volvemos ávidos de la palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Dios, desde el Antiguo Testamento, escuche bien, envió personas para anunciar el glorioso evangelio. Por eso Pablo acude al Antiguo Testamento cuando dice, como está escrito. Miren qué hermosura. Qué hermosura. Si usted cree como cristiano, como creyente activo, que sus pies son feos, ya no. Mire usted. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es que eso está en admiración en la Reina Valera del 60. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí. Dios ha sido benévolo al enviar su mensaje. Nadie puede decir que Dios no envió el mensaje porque sí lo envió. La porción a la que Pablo hace referencia está en Isaías 52, versículo 7, cuando dice allá el profeta, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. No nos perdamos, recordemos que Pablo nos está mostrando cómo es que el proceso de incredulidad de los israelitas los llevó precisamente a ser desechados. Y ahora en el versículo 16 nos dice, mas no todos obedecieron al evangelio. No todos los israelitas, así como muchos creyeron, una gran cantidad decidió no creer. Así es. Mas no todos obedecieron al evangelio, dice el apóstol. Es que esa es la calamidad. La incredulidad lleva a la desobediencia y al orgullo de decirle no a Dios. ¡Qué tragedia tan irreparable! Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Pablo fundamenta sus postulados en el testimonio de los profetas.
Y es que precisamente Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Inmediatamente eso nos lanza a Isaías 53, versículo 1. Pero yo me voy a tomar la ventaja de leértelo ahorita del versículo 1 al 9. Entonces Isaías, allí, en ese capítulo 53, se dirige a Dios en clamor doloroso. Al igual que Pablo en el Nuevo Testamento, él gime por un pueblo incrédulo, pero también por la ofensa que ese pueblo incrédulo le está haciendo al misericordioso Dios, que es menospreciado por su orgullo y altivez, la del pueblo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque no todos, como ya lo ha dicho Pablo, creyeron. Entonces, podemos ver cómo se da un diálogo entre lo que Pablo está escribiendo en Romanos y el profeta del Antiguo Testamento, los dos basados en las Sagradas Escrituras. Sí, es que Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos. ¿Te das cuenta por qué se le menospreció? Ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Espere, ¿no le parece impresionante que cientos de años antes de que la cosa ocurriera, se habla como si fuera en tiempo presente lo que dentro de cientos de años iba a ocurrir? Ciertamente, continúa Isaías, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, continúa Isaías, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Porque es que la herida le correspondía al pueblo, no al Señor Jesús. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Biblia de las Américas. Pero volvamos. Romanos capítulo 10, versículo 16 en la parte C dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Allí Pablo cita a Isaías. Y ahora dice algo que nos lleva a entender todavía más. El versículo 17 abre el panorama diciendo, así que la fe, es decir, creer en todo lo que Dios anunció en Cristo y lo que en Cristo nos ha sido dado. Así que la fe es por el oír. ¿Qué hay que oír? El mensaje claramente expuesto por los enviados de Dios desde el Antiguo Testamento. Y agrega, y el oír, nuevamente, el mensaje del Evangelio, es que no se admite otro canal o mensaje de parte de Dios para reconciliarnos con Él. Y el oír por la palabra de Dios. Claramente, esta palabra de Dios está siendo expresada desde la antigüedad. Es más, Cristo mismo es la palabra. El mensaje acerca de Cristo es Cristo mismo, por favor. Y no contentos nosotros con entender que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo y todos los predicadores por Dios enviados proclaman esa palabra de Dios como si fuera poco, vino el mismo Señor Jesús. El escritor a los Hebreos
Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Sí, es que el Señor Jesús es la misma palabra. ¿O no lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1? Voy a usar la versión Palabra de Dios para todos. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. Está con P mayúscula. La palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el versículo 18 Pablo dice, pero digo, es que él va a agregar más peso a su tesis. Y vuelve y hace una pregunta de fácil respuesta para nosotros ya. ¿No han oído? La respuesta es, claro que sí han oído, hasta la saciedad. Y más se les ha predicado. ¿No han oído? Dice el apóstol. Antes bien, esta es su misma respuesta, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo insiste en quedar bien claro. Él dice que por toda la tierra, porque es que el comunicado ha sido total y global. ¿Y que ha salido la voz de quiénes? La de ellos. ¿Cuáles ellos? Pues los que Dios ha enviado. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hay un salmo que Pablo está citando acá. Es el 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ya vimos también como en el capítulo 1 de Romanos, Pablo habla de que hasta palpando uno se puede dar cuenta que Dios existe. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El mismo tiempo, miren, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Sí, cuando Pablo dice, y hasta los fines de la tierra, sus palabras, es que Dios no se ha dejado sin testimonio anunciando el evento Cristo. También insiste, porque a veces pasamos por alto estos detalles, en Romanos capítulo 15, versículo 18, Pablo nos muestra cómo él mismo en su momento y a través del ministerio que le había sido encomendado, eso no dejó piedra sin levantar para predicarle debajo de las piedras a quienes vivieran debajo de ellas la palabra del Señor. Él dice allá, en el capítulo 15 de Romanos, versículo 18, porque no os oía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo, como puedes ver en cada una de sus citas, deja entrever que, como los israelitas incrédulos no quisieron aceptar de Dios, ya se había anunciado que los gentiles que ni siquiera estaban buscando a Dios sí lo recibirían. También nos está haciendo entender que aquellos que tenían las promesas, los patriarcas, la ley, las tribus, todo a su favor, decidieron darle la espalda, y los que no teníamos nada porque sin Dios y sin ley vivíamos, se nos abre semejante oportunidad. John, ¿puede ampliarme un poquito más? Con mucho gusto. ¿Qué le parece si usamos una parábola de nuestro buen Señor Jesús? Y entonces, desde ya empezar a entender lo que en los evangelios el Señor mismo estaba anunciando. Mire, por ejemplo, esta. En Lucas capítulo 20, versículo 9. Mire cómo nos va a quedar de claro qué es lo que Pablo está acá ilustrando. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo.
y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Entiéndase que esos labradores es el pueblo de Israel incrédulo y que esos siervos enviados por el que plantó la viña son los mensajeros y el que plantó la viña es nuestro buen Padre. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, escribas y fariseos dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas quien sobre ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿Qué te podría decir? En palabras como las que acabamos de escuchar, no puede cantar más claro un gallo. Antes bien, dice Pablo allá en Romanos 10:18, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, recordemos que Pablo ama a Israel, él no está enojado con ellos, él quiere lo mejor para ellos, desde el versículo 1 de este capítulo nos lo viene diciendo. Es más, ha hecho lo posible por llevar el mensaje también a ellos. Por eso Pablo dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Es decir, el mensaje y las palabras de Dios a las que hemos hecho referencia. Claro que sí, es notorio, es evidente, pero él usa el método de preguntas y respuestas. ¿No ha conocido esto Israel? Y ahora procede a responder, porque podrá decir alguno, pero es que Isaías eso fue hace poquito. Pues bien, él dice ahora, primeramente Moisés dice. De nuevo Pablo acude al testimonio de los profetas, dando a entender que este asunto del cual hablamos viene hablándose de él desde mucho tiempo atrás. No empezó con Isaías. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Claro que sí. Eso está en Deuteronomio 32:21. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ahora Pablo compara a Israel con aquellos gentiles aún desde la época de Moisés. Recordemos que la carta se escribe a los romanos, a creyentes gentiles en Roma, pero también deben ser y aprender todo lo que corresponde al pueblo de Dios. Moisés entonces decía, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Es que es más clara la escritura cuando la ve uno bajo este prisma. Mire, Deuteronomio 32:21, vamos allá, en la Reina Valera del 60. Dice allí, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Te das cuenta? Ya Moisés venía diciendo el orgullo de los israelitas tentando a Dios con su idolatría. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Que parece como una discusión, ¿no? Pero es que realmente Dios quiere ser entendido. Los provocaré a ira con una nación insensata. Recuerden que los gentiles, vuelvo y lo repito, éramos un pueblo sin pacto, un pueblo sin Dios. Sin embargo, recibimos el mensaje del Evangelio. Y los de Israel, con todo a su favor, lo rechazaron y además no lo entendieron. Nuevamente, Pablo vuelve a Isaías en el versículo 20 de Romanos 10. E Isaías dice resueltamente,
Con osadía, es lo que quiere decir Pablo que habló Isaías. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es que además los gentiles no tenían por qué buscar a Dios. Ninguna promesa tenían. Ellos adolecían de toda oportunidad de hallar a Dios y lo hallaron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es que eso dice Isaías 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre. Al menos, por celos, los israelitas, es el pensamiento del apóstol Pablo, deberían haber tratado de recibir el mensaje de Dios, pues al leer a Moisés y a los profetas, al leer estos pasajes continuamente en sus puntos de reunión, podrían haber pensado, ¿qué es lo que quiere decir esto? Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora sí se le va directo a Israel el apóstol Pablo porque dice, pero acerca de Israel dice, el mismo Isaías 65 a partir del versículo 2. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día. Esto nos evoca la cruz en la cual estuvo el crucificado. Todo el día a la vista de todo aquel que pasaba. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amigos, Israel no tiene, el Israel incrédulo desde luego, no tiene excusa. Leamos del versículo 2 en adelante de Isaías 65. Heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus vidas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Desde el capítulo 9 entonces nosotros venimos viendo cómo el apóstol nos está llevando a los gentiles a una comprensión completa de la misericordia que Dios ha tenido por nosotros, los gentiles creyentes, y también la ha tenido por los creyentes judíos. Pero también nos ha estado explicando que no es que la promesa de Dios falló porque muchos del pueblo de Israel no creyeron. Por el contrario, nos está explicando por qué no creyeron y además no tienen excusa. En aras de lo que siempre hacemos cuando terminamos un capítulo, porque particularizamos mucho, leámoslo completo. Desde el versículo 1, Romanos capítulo 10 dice, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria por llamarnos a ser parte de tu familia. Amado Señor Jesús, gracias por propiciarle esa familia. A ti sea todo el honor a nuestro Padre Celestial. Y amado Espíritu Santo, a ti sea toda la alabanza por tomar esa familia que el Señor Jesús le ha propiciado para el Padre y llevarnos a todos a la estatura de la plenitud de Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, amén y amén.